Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Grecia de Jesús y soy psicóloga sanitaria y orientadora, colegiada en Madrid, experta en psicoterapia infanto-juvenil y en terapias de tercera generación. En este vídeo vamos a hablar sobre el apego, sobre los tipos de apego que hay, cómo se forman y en qué consiste cada uno. ¿Por qué hago este vídeo? Porque, como muchos sabéis, en mi Instagram, psicóloga Grecia, cada 2 días más o menos subo una pregunta terapéutica. En esta pregunta terapéutica hago distintas preguntas que hacen a la gente reflexionar sobre su propia vida. Y en una de estas planteé la pregunta de: ¿crees que tus padres han sido buenos padres? Y ante la variedad de respuestas que hubo, pues decidí hacer este vídeo que seguro que es muy clarificador y es cierto que va a ser de gran utilidad porque al final es totalmente inevitable que en los procesos terapéuticos pues se hable de los padres. Es algo que siempre está ahí, es nuestro origen, es nuestra base y siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces os animo a continuar viendo este vídeo y por supuesto cuando terminéis no dejéis de pasar por mi Instagram psicóloga Grecia y por mi página web greciadejesus.com. Si quieres comentarme tu caso concreto o quieres pedir una cita, te recomiendo escribirme a infopsicopocket@gmail.com. Te dejo todo en la descripción de este vídeo, no te preocupes. Los padres tienen un papel fundamental en el desarrollo de la salud mental de sus hijos. Pero es cierto que existe un error innato a la hora de ser padre o madre. ¿Qué quiere decir esto? Que es imposible completamente ser un padre o una madre perfecta. Es algo que no existe. Siempre nos vamos a equivocar porque estamos en continua evolución. Cuando aprendemos algo de nuestros hijos, pues ellos cambian. Nosotros también cambiamos. Por tanto, es inevitable ese error. Contamos entonces con el error inevitable de los padres, pero también contamos con una percepción subjetiva del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que ante los mismos padres, y si los padres tienen el objetivo de educar de una manera similar a todos sus hijos, a pesar de esto, pues cada hijo va a tener una interpretación subjetiva de la realidad. Esto sobre todo tiene que ver con nuestro temperamento, que es la parte biológica de nuestra personalidad. Hay 4 tipos de temperamentos clásicos. El humor sanguíneo, que es un humor variable, inestable emocionalmente. Luego también tenemos el temperamento melancólico. Son aquellas personas que tienden a la tristeza, tienden a la melancolía. También son risueños y soñadores. Luego tenemos el temperamento colérico. Los sentimientos son impulsivos y la fuerza de voluntad de estas personas es muy grande. Por último tenemos el temperamento flemático. Son lentos, a lo mejor algo que les caracteriza es la apatía y pueden tener incluso sangre fría. A pesar de este temperamento y de la interpretación subjetiva del sujeto, pues obviamente los padres tienen que cumplir con ciertos mínimos, ¿vale? Pues dar seguridad, cariño, proporcionar comunicación, responder a las necesidades, pasar tiempo juntos y, algo muy importante, el autocuidado. Es decir, que los padres se tienen que cuidar a sí mismos. Por ejemplo, una madre o un padre que tiene depresión va a generar en su hijo mucha inseguridad, porque es posible que tengan que adquirir un papel, un rol en la vida de adulto cuando no les toca, cuando lo que les toca es ser niños, equivocarse, mancharse, caerse y que venga un adulto responsable a cuidarles. Pero cuando un padre está ausente emocionalmente, una madre, por algún problema psicológico, pues el niño tiene que elaborar estrategias de afrontamiento. Entonces esto pues obviamente va a repercutir en su desarrollo sí o sí. ¿Qué es el apego? El apego es el vínculo emocional que existe entre dos personas. Primero,
con los progenitores cuando uno es pequeño, luego con las amistades, compañeros de trabajo, parejas, etcétera, etcétera. Ese vínculo es lo que vamos a llamar el apego. El primero en hablar sobre el apego fue John Bowlby. Él decía que el apego se adquiere en la infancia y luego se va desarrollando a lo largo de la vida. Surge porque un niño tiene el cuidado de los padres, pero cuando ese cuidado desaparece por lo que sea, intenta utilizar ciertos mecanismos para volver a tener esos cuidados. Estos mecanismos son los que van a determinar el tipo de apego de ese niño. Mary Ainsworth fue la persona que describió los 3 tipos de apego clásicos que conocemos hoy en día: el apego seguro, el apego ansioso y el apego evitativo. El apego seguro surge en aquellos niños que cuando piden atención, cuando piden cariño, cuando piden que se cubra sus necesidades, lo obtienen. Entonces, no se ponen muy ansiosos si sus padres desaparecen porque saben, tienen la seguridad de que van a volver, y tampoco ignoran a los padres porque nunca están cubriendo sus necesidades. No. Cuando tienen sus necesidades, las piden de una manera razonable y obtienen lo que están pidiendo. Este tipo de niños en el futuro tienden a tener pues una autoestima sana y unas relaciones saludables en las que piden cuando necesitan algo y también son capaces de dar. Es decir, hay un equilibrio en ese sentido. Luego, el apego evitativo surge en aquellos niños en los que, por lo que sean las circunstancias que han tenido, pues no han tenido unos progenitores o unos cuidadores que hayan estado pendientes de él. Entonces, pues cuando aparecen los progenitores o desaparecen, al niño le da igual, como sabe que no hay ninguna diferencia porque van a seguir sin hacerles caso, pues ignoran al progenitor. Aprenden a distanciarse de las situaciones emocionales, de las situaciones sociales, y esto lo mantienen a lo largo de la vida. Son personas con una autoestima muy baja. Luego tenemos el apego ansioso, ¿no? Que son pues aquellos niños que han vivido una atención ambivalente, es decir, unas veces tenían atención y otras no, y no supieron ver cuál era la relación, ¿no? Es decir, no es que cuando yo me porto bien obtengo atención y cuando yo me porto mal no obtengo atención, no, pues cuando me porto bien a veces tengo atención, cuando me porto mal también a veces, entonces como que es algo completamente inseguro que no pueden controlar, que no está en su mano, y cuando los padres desaparecen empiezan a gritar, a chillar, no pueden, no quieren separarse de sus padres ni un solo momento porque creen que pueden desaparecer para siempre. Estas personas pues acaban teniendo una autoestima baja y dependiente de los demás. Son personas que dependen de los demás constantemente. Vamos a empezar a hablar también del eneagrama. El eneagrama es una clasificación de tipos de la personalidad a partir de una figura geométrica. Entonces, en esta teoría parten de la base de que hay una herida de la infancia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los niños, desde el nacimiento, tienen una herida. ¿Por qué? Porque son dependientes. Entonces, como es imposible que nuestros padres adivinen al 100% lo que nos pasa en cada momento, existe una herida que nos hace pedir lo que necesitamos. Por eso empezamos a llorar, o empezamos a gritar, o empezamos a pegar. Es decir, los niños van elaborando distintas estrategias para conseguir eso que necesitan y que depende de sus progenitores. Es una situación complicada, ¿no? Realmente no soy independiente, no estoy segura porque no me puedo cubrir yo sola mis necesidades y dependo de los demás. Debo elaborar una personalidad, una máscara que me ayude a pues sentirme segura y ser capaz de obtener eso que yo necesito para sobrevivir.
Entonces partimos de que hay una herida y de que yo formo una personalidad que va a ser nuestra máscara para esconder nuestra herida en la edad adulta y que va a ser en la niñez nuestro mecanismo, nuestra herramienta para conseguir que nuestras necesidades se cubran. Entonces, cada uno de los eneatipos que existen se van a relacionar también con un tipo de apego. Por ejemplo, los eneatipos 3, 6 y 9 se relacionan con un apego ansioso. Los eneatipos 1, 4 y 7 se relacionan con un apego evitativo. Y por último, los eneatipos 2, 8 y 5 se relacionan con un tipo de apego desorganizado. Se trata de un tipo de apego que valoran distintos autores en el que hay muchos sentimientos ambivalentes. Hay una desorganización en la vida emocional. Uno no sabe lo que quiere, se siente un poco perdido y también pues, lo muestra así en sus relaciones interpersonales. Realmente la mayoría de las personas tenemos un apego seguro, pero podemos tender a uno de los otros 3 apegos inseguros que hay, que son el desorganizado, el evitativo y el ansioso. Tendemos a ello porque es imposible que nuestros padres hayan cubierto al 100% nuestras necesidades en todo momento, como decía al principio, ¿no? Tienen ese error innato. Entonces en algún momento nos habremos sentido desprotegidos, insuficientes o con falta de cariño. Y por eso tenemos esa tendencia al desapego inseguro, que dependiendo de la persona, pues será un tipo de apego u otro. Espero que os haya ayudado a comprender mejor la teoría del apego. Hay muchísimos autores que hablan sobre ello, pero más o menos lo que os he comentado es lo más generalizado y lo más aceptado. En los próximos vídeos empezaremos ya a meternos en el campo de los eneatipos para que podáis ir viendo la relación y para que también podáis ir trabajando a nivel individual todos los temas que hemos ido hablando anteriormente, como la autoestima, las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Que tengáis un día estupendo y no os olvidéis de dar un like al vídeo si os ha gustado y de suscribiros para seguir viendo vídeos sobre esta temática.